Bienvenidos al Teatro Hidalgo, jóvenes, en Colima. Pues este es el teatro con un escenario tipo italiano. Es un teatro de herradura. Data aproximadamente de 1870, los inicios de la remodelación para su reestructuración, para quedar tal cual. El maestro Lucio Uribe, creador de todos estos modelos de construcción, fue el encargado de hacerlo, igual que otros edificios históricos que existen aquí en Colima, como Palacio de Gobierno, Catedral y parte de aquí del centro, que más o menos son igual en su estructura. Data con arcos, los cuales esos nunca han sido dañados, a pesar de que ha habido aquí en Colima algunos sismos muy fuertes y algo, esos nunca han sido dañados, lo que quiere decir que están bien construidos, no cuentan con varillas, no sé el tipo de arquitectura. Entonces, pues es admirable, ¿no? Que teniendo los años que tiene de construido, no tenga remodelaciones en su parte histórica del edificio. Excelente. Me comentabas un poco sobre el tipo de teatro, la herradura. El tipo de herradura es un teatro que data más o menos del teatro romano, allá por los inicios de esta era, finales de la anterior, antes de Cristo, y se crean los teatros de herradura, y normalmente como los teatros romanos fueron o se crearon egocéntricos, siempre el lugar principal era para el emperador o para el rey, ¿no? O sea, siempre era para las grandes personalidades. ¿Y dónde es el mejor lugar del teatro? ¿Cuál es el mejor asiento? Bueno, eso depende de la isóptica con que sean creados. Ya ahora con los teatros de sala se han creado diferentes isópticas y no cuenta con balcones. Se cree o se tiene la idea de que la fila 8 es la principal, ¿no? Siempre, por eso se llama la fila 8, ¿no? Siempre, si se fijan en algunos cines, siempre fila 8, y el fila 8 es por cuestiones, okay. Data de eso, o son los datos que más o menos a mí me dieron cuando hicimos una plática de eso. O sea, esa fila, la 8. Tal vez, si se siente usted, es un lugar donde se supone que el espectador debe de ver sin levantar ni bajar su cara, sino a vista normal, es donde mejor debe de captar para no cansar ni el cuello ni la espalda. Excelente. Claro, yo ya sabía que de alguna manera los balcones no tienen tan buena vista, ¿verdad? Como que siento que se deforman. El problema que tienen los teatros de herradura es de que conforme se va cerrando la herradura o va llegando a las orillas, la isóptica de escenario se va acortando, ¿sí? Ya que no alcanza a cubrir el 100% de escenario, siempre va cortando el ángulo de visión. Claro. Sí, por ejemplo, este lugar sí es muy bueno, ¿verdad? No, por eso, porque están creados como egocéntricamente, es para que el centro vea la totalidad, ¿no? Normalmente antes los palcos principales siempre se hacían en la primera platea. Okay. No desconozco yo por qué lo hicieron en el segundo, porque yo llego y ya está así. Porque yo no lo hice. No, pues, desconozco. ¿A qué se basaron? Si es históricamente o por capricho, no sé. O tal vez como
Estos teatros no cuentan con salidas de emergencia normalmente porque en aquel entonces No, ni nos imaginábamos que íbamos a tener emergencias en los edificios, entonces no crean. Y, sin embargo, el balcón 2 sí tiene una escalera más directa a la salida. A la salida. Entonces tal vez por eso esté ahí, Ok. en este teatro. En 1996, la Secretaría de Cultura del Estado de Colima gestionó varios apoyos a través del Conaculta y consiguieron que el gobierno de Japón les donara el equipo de iluminación y sonido del teatro. Su aforo es para 652 personas, pero debido a cambios de mobiliario ya caben alrededor de 400. 450. 450. Su aforo es para 652 personas, pero actualmente con el nuevo mobiliario caben alrededor de 450. El tipo de escenario es italiano. ¿Y cómo lo describimos el italiano? Cuenta con fosa de músicos, cuenta con proscenio y el escenario en sí. ¿Cuál es el proscenio? Y los desahogos. ¿Mandé? ¿Cuál es el proscenio? El proscenio es la parte delantera ahí donde estás parado. Ok. O muchos le llaman proscenio como a esta platea, pero en este caso es un foso de músicos. Esta electrónicamente baja. Y pueden estar se convierte en foso de músicos. Cuando no está en uso, como en este es el caso, se sube al nivel y te sirve como un escenario delantero, o proscenio incluso. O proscenio, ok. Sí, hay unos teatros, te digo, que antes de entre butaca y escenario, dejan un espacio y a eso se le llama el proscenio. Ok. Sí, o parte delantera del proscenio, luego decimos, es del telón hacia adelante. El tipo de escenario es italiano. Cuenta con fosa, proscenio y en herradura. Y es escenario. Y escenario. Ese es el escenario en sí. Ajá. ¿Desahogo cuál es? Desahogos es por donde salen y entran los actores. Ok. Durante el siglo XIX, la realización de festejos se convirtió en una necesidad social para distraer a la población de tanta guerra y desventura. En los archivos de actas de Cabildo de Colima se registra que el 15 de enero de 1862 se convocó a sesión extraordinaria al cuerpo municipal para analizar la posibilidad de divertir a una población preocupada por la guerra contra Francia, fíjense. En el país comenzaron a proliferar las compañías francesas, italianas y españolas, dando auge a los espectáculos teatrales. En las ciudades se empezaron a edificar primero teatros rústicos de madera con techos de lona, que poco a poco fueron reemplazados por construcciones más sólidas. El teatro constituía la principal forma de distracción de aquellos tiempos y a partir de 1870 se empezó a construir un gran número de teatros en toda la República con ese afán de los gobiernos y ayuntamientos por no quedarse atrás del indispensable señuelo de la modernidad. Pronto llegaron a nuestro país las compañías extranjeras que ofrecían actuaciones teatrales y operísticas que arribaban en buques a los puertos mexicanos. Desde la capital de la República Mexicana solían partir las caravanas teatrales a los estados del país en un recorrido de saltimbanquis en donde se presentaban no solo en obras teatrales de diversa índole, los artistas de varias categorías hacían desde la alta comedia hasta el género chico, con obras de los prestigiados autores españoles como Francisco de Benavente y Álvarez Quintero. Por la naturaleza geográfica de Colima, está constantemente azotado por distintos fenómenos naturales como huracanes, terremotos, así que se conserven edificios del siglo XIX es toda una proeza arquitectónica. La ruta de comunicación a México era a partir del puerto de Manzanillo, por lo cual las grandes compañías teatrales, para llegar al teatro de Ciudad de México y a los principales del país, tenían que pasar por Manzanillo, por lo cual se generó una necesidad de poder albergar las obras de teatro, en un teatro en la ciudad. Es una estructura de madera, probablemente lo cual lo hace ligero, un poco como la arquitectura japonesa, que la construían de madera para que fuera ligera, para poder soportar los movimientos sísmicos, pero al mismo tiempo, si se derrumbaba, poderla reconstruir fácilmente. O sea, las cubiertas son de viguerías de madera con una losa de barro. Son losetas de barro de estas losetas anchas.
Y los muros, aquí no había acero todavía, ¿no? Entonces todo está construido con morteros, madera y ladrillos. Y fundaciones de piedra probablemente. Muchísimas gracias a la Subsecretaría de Cultura del Estado de Colima por permitirnos la realización de este video.